Cuarto y último error, última falla del enemigo. Diga conmigo, cuarta falla que tuvo el enemigo en esta estrategia satánica, en este modelo que quiere aplicarnos a nosotros. Yo no sé cuántos están recibiendo que Satanás está vencido en esas áreas en las que lo quiere tener oprimido. Algunos sentirán que tienen el cepo, otros sentirán que están azotados, otros sentirán que los metieron al final. Pero quiero que sepa, de cualquiera de ellas el enemigo lo puede sacar. Hay fallas. Y a veces buscamos y vemos más bien y resaltamos la perfección de lo que el diablo hizo y cómo lo hizo. Busque las fallas, que el enemigo falló en algo. El enemigo se equivocó en algo y por allí es donde usted se va a ir y lo va a destruir. Le estoy dando una herramienta de guerra espiritual. Yo no sé cuántos de los que están aquí habían entendido esto, pero quiero que entienda que Satanás comete fallas que los hijos de Dios no cometemos. Él puede lograr una circunstancia en tu vida, puede lograr una condición en tu vida, pero es para que tú seas promovido en crecimiento y tu carácter crezca. Pero tienes que descubrir dónde cometió una falla Satanás y por ahí tienes que golpear la piedra, porque la cometió. Satanás los mete en la cárcel de más adentro, en la última cárcel, y su falla más grande es creer que los estaba separando de su Dios, que allá en la última cárcel no iban a escuchar Dios las oraciones de ellos, que allá en la última cárcel ellos pensarían que Dios nunca llegaría a ese lugar y que estarían solos, sin Dios, sin su Padre Celestial, y que nada los podía sacar de allí. Satanás pensó y dijo: si ellos llegaran a escapar de la primera cárcel, se cansarían mucho, tendrían que ir a la segunda puerta. Y si llegaran a romper la segunda puerta, tendrían que ir a la tercera, y a la cuarta, y a la quinta, y a la sexta, y no van a poder salir de allí. Y su Dios no los va a escuchar, su Padre no los va a escuchar. Pero pasó algo. Se olvidaron de lo que dice la Escritura en el Salmo 139, versículo 7. Satanás no conoce la palabra para aplicarla con sabiduría. Él conoce la Escritura por la letra para aplicarla demoníacamente. Y así trató con Jesús de engañar al propio Hijo de Dios, poniéndole la palabra por delante, diciéndole: si tú fueras Dios, tú mandarías a tus ángeles y ellos mismos vendrían a buscarte a este lugar. Eso es diabólico, tentar al hombre con la palabra de Dios. Mas Dios sí conocía y conoce el principio y los principios de la Escritura, y Jesús le respondió por la Escritura, con discernimiento. Así tenemos que ser nosotros los hijos de Dios. Cuando veamos que el enemigo nos quiere apartar aún de Dios, tenemos que citar salmos como el Salmo 137, que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás allí. Y si tomare alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Diga conmigo: Dios estuvo siempre en todo lugar con ellos. Siempre en todo lugar con ellos. Tus pruebas son niveles de experiencia que Dios permite vivir, para que cuando salgas de ese lugar tengas la experiencia para ayudar a otros en sus necesidades, en sus angustias y en sus desesperos. En el libro de Hechos, el principio básico que estábamos leyendo, Hechos capítulo 16, versículo 25, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces, diga conmigo, entonces sobrevino de repente. Diga conmigo, los de repente de Dios. Diga: de repente me sané del cáncer. De repente se sanaron mis familiares del cáncer. De repente Dios levantó mi ministerio. Diga conmigo, pues de repente se abrieron las puertas. De repente Dios me otorgó la casa. De repente se acabó la persecución. De repente Venezuela salió a flote económicamente. De repente las personas empezaron a amarse y quitaron las divisiones. Diga conmigo, de repente suceden las cosas para los que creen en Dios y ponen su palabra por obra. Diga que hay un de repente para ti. Diga: hay un de repente para ti.
Pero fíjense algo. Ese de repente tiene que ver con algo que va a suceder. Tiene que haber alguien que entienda que Satanás tiene fallas y que le ha ido buscando las fallas. Si nosotros no creyéramos que Satanás tiene fallas, ¿para qué orar por Venezuela? Pero sabemos que él se ha equivocado en muchas cosas. Cuando ha levantado idolatría en todo el país, sabemos que Dios consume a los ídolos, pero a través y por medio de la fe de los hijos de Dios. Se ha equivocado en muchas cosas cuando ha puesto a los hermanos a pelear unos con otros, porque sabemos que el Dios de la misericordia es capaz de tocar los corazones e influenciar su amor sobre toda la tierra, si hay un pueblo que clame y que crea. Ha cometido muchas fallas, muchísimas fallas, pero este de repente tiene que ver con algo. Dice, entonces sobrevino de repente ¿qué? Un gran... Diga conmigo, cuando algo va a cambiar para bendición, todo se mueve. Otra vez, cuando algo va a cambiar para bendición, todo se mueve. Diga, hay un terremoto. Escuche bien, Venezuela no va a pasar por un terremoto para que cambie esto. Pero todo va a cambiar y va a haber dentro de los seres humanos un mover tremendo del Espíritu que va a transformar todas las áreas de los corazones de los hombres. ¿Cuál terremoto? Que va a hacer que todas las placas internas de los hombres, todos los sentimientos se empiecen a acoplar al lugar donde tienen que estar, y eso va a producir el de repente de Dios. Hay un momento en que el hombre se cansa de pelear. Hay un momento en que el ser humano se cansa de maldecir. Hay un momento en que el ser humano se cansa. Y si los hijos de Dios estamos orando y clamando por esta tierra, va a venir la paz sobre Venezuela. Va a venir la paz, créalo, lo estamos leyendo. Si Dios sacó a Pablo y a Silas de la última cárcel, azotado y golpeado, ¿cómo no va a pasar eso con Venezuela? ¿Cómo no va a pasar con las cárceles emocionales que tiene Venezuela? Y no estoy hablando de política, estoy hablando de los corazones de los venezolanos, de cualquiera de los corazones de los venezolanos, del sector que sea. Hay demasiada debilidad emocional, pero la iglesia conoce que Satanás se equivocó, que hay errores, que hay fallas en las estrategias diabólicas, porque él no tiene el poder de dejar a un hombre para siempre en la misma condición, mucho menos un país, y mucho menos un continente. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Diga conmigo, las cadenas que me opresionan se van a caer, se van a soltar. Tiene que decirlo como lo dijo Pablo y Silas. No espere estar en esa condición para entonces clamar a viva voz y decir a viva voz. Desde ahora usted puede resguardar su vida diciendo, cualquier cadena que el enemigo quiera poner sobre mi vida va a caer en el nombre de Jesús. Cualquier cadena que quiera caer sobre la iglesia, la palabra de Dios va a hacer que esas cadenas caigan en el nombre de Jesús. Y yo puedo orar así porque tengo autoridad sobre esta iglesia. Y con la autoridad que tengo sobre esta iglesia, declaro que sus cadenas van a caer. Y que su espíritu va a entrar en gozo. Y que el gozo del Señor será su fortaleza. Y todo aquello que el enemigo lo quiere encarcelar, ahora declaramos esa cárcel rota y los cerrojos rotos en el nombre de Jesús. Usted no va a estar preso por Satanás. Usted va a salir de esa cárcel de incredulidad, esa cárcel de tristeza, esa cárcel de enfermedad. Sale de su vida en el nombre de Jesús. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. El Hijo de Dios que sale de una cárcel, sale caminando. Y Satanás quiere que salga corriendo como que lo está persiguiendo y dice, no. Tú estás destruido debajo de mis pies. No tengo por qué salir corriendo.
Igual cuando alguien le dice, Dios te ha sanado de un cáncer, y llega y le dice el médico, mira, los exámenes salieron diferentes, ya el cáncer no está. Usted no puede agarrar corriendo, voy a otra clínica a ver qué me dicen. Usted tiene que decir, estoy sano en el nombre de Jesús. Váyase caminando de ahí. Y Satanás le va a decir, ¿por qué no corres a que te hagas otros exámenes? Usted le va a decir, aquí estoy con mi familia. Ya Dios lo hizo. ¿Para qué? Ya Dios lo hizo. ¿Cuántos lo creen? Vamos a terminar diciendo, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Pásame el versículo, por favor. Versículo 29. Él entonces pidiendo luz, fíjense lo que el carcelero pedía. Luz, luz, pero esto es metafórico, esto es alegórico, perdón, es una alegoría. Necesito luz. Pidiendo luz. Cuando nosotros tenemos al enemigo en nuestros pies, lo ponemos a pedir luz. Luz. Pero la misericordia de Dios también, cuando hay gente que se libera de áreas difíciles en su vida, hay otras personas que son afectadas por tu liberación. Hay personas que tú no te estás dando cuenta que están siendo afectadas por ver cómo tú has creído en la palabra de Dios y has defendido la palabra. Hay personas que son afectadas cuando ven que tú en medio de las circunstancias levantas cánticos espirituales y adoras a Dios. En cambio, cuando tú estás paralizado en medio de tu propia mente y tu propio corazón, viendo para los lados y criticando, hay personas también que son afectadas a estar presos como tú. Familiares, amigos que no entienden cómo un hijo de Dios anda en esa condición, justificando su postura ante muchas cosas de la vida, las cuales no tiene. Mire, nadie le debería a usted robar el gozo. La Escritura dice que el que está firme, nada le es por tropiezo. Dígale que tiene al lado, ¿por qué te dejas tropezar? ¿Qué te pasa? ¿No estás firme? Dígale, ponte firme en Cristo Jesús, porque el gozo se te ha ido. Ahora dígale, si usted ve gozo en el que tiene al lado, dígale, yo veo gozo en tu rostro. Yo veo gozo en tu corazón. Pero no lo escondas, sácalo. Tengo un gozo. No tengo por qué saltar y brincar, el gozo está. ¿Dónde tienes el gozo? Cuando usted va a comer y tiene hambre, ¿cómo hace? Le preguntan, ¿tiene hambre? Ah, tengo hambre. Pasé 3 días sin comer, a ver, ¿cómo tienes? ¿Tienes hambre? Ah, tengo hambre. Cuando usted tiene hambre, dice, tengo hambre, algo que me den. Y mire, a usted no le gusta la cebolla y le dan cebolla y se la come. ¿Verdad que sí? Cuando usted tiene gozo, el gozo quiere salir. Es como hambre por las cosas de Dios. Déjelo salir. Deje salir el gozo. Como Pablo y Silas dejaron salir el gozo al punto que el carcelero se convirtió a Cristo. No, pero usted tiene que dejar salir el gozo. Cuando usted esté predicando el evangelio, hay gente que predica el evangelio y va a predicar a sus familiares y le dice, mira, Cristo vive, ¿oíste? Y tú tienes que arrepentirte de todo lo que has hecho. Te vas a morir en el infierno si te mueres mañana. Tú no sabes, y si sales de esta puerta, ¿qué te va a pasar? Y si te mueres, ¿para dónde vas? La gente. Así no se predica el evangelio. Porque la persona va a decir, yo soy más feliz que él. Ayer hice una parrilla aquí con mis amigos. Este tipo tiene una cara de perro. Usted tiene que decirle, mira, el gozo del Señor que Dios da es nuestra fortaleza. Y tú le tienes que decir, yo sé que tú tienes alegría y tú te alegras, pero tú no conoces lo que es estar en gozo. Te invito a la casa de Dios para que tú veas lo que es estar lleno del Espíritu y en el gozo de Dios. Que yo sé que Dios te quiere tocar porque tú eres un hombre, una mujer que Dios quiere hacer algo contigo. Usted no puede predicar el evangelio de tristeza, el evangelio de crítica. Mira, yo quiero que conozcas al Señor, aunque las iglesias están llenas de gente extraña. No importa, tú vas a buscar es de Cristo. Ya le estás poniendo una premisa negativa.
sea como Pablo y Silas, que sea su testimonio. Mira, contra el testimonio nadie puede. De ti pueden decir lo que sea, pero si tienes una familia llena de gozo, una iglesia de bendición, que digan lo que les dé la gana, dice la Biblia, pero que sea mentira. La gente va a hablar pistolada. Pistolada. ¿Eso es de este tiempo? Okay. La gente va a hablar pistolada. Usted no le pare a eso. Sea como Pablo y Silas, cante, adore al Señor. Sea parte de la conversión de otras personas. Sea parte de la experiencia como la que tuvo el carcelero, que se llamaba Alejandro, lamentablemente. Como el carcelero Alejandro, que mal tocayo. Bueno, se convirtió. Sea parte de la bendición. Y sacándolos, les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Le preguntó el carcelero. Claro, vio a estos dos libres en la puerta como con 3,000 presos atrás y él: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué va a hacer? No podía hacer otra cosa. Ahí mismo se convirtió uno de ellos. Mire, así sea por fuerza, se hacen parte del equipo. ¿Es o no? Claro. Si tú ves que la mayoría está agarrando para el lado derecho y tú eres el único que está agarrando para el lado izquierdo, si tienes un poquito de inteligencia, aunque sea un poquito, tú dices: ya va, que por lo menos estudia qué está haciendo la mayoría. ¿O no? ¿Sí o no? Por lo menos te pones a ver. Y si la mayoría viene contra ti corriendo a toda velocidad, son 3,000, cuando lo tienes cerca empieza tú también. ¿Ah? Agárrenlo. Y ellos le dijeron, Pablo y Silas, qué bonito: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra. ¿Qué le hablaron? La palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Diga conmigo: un bautismo en medio de las tinieblas. Un bautismo en medio de la idolatría. Un bautismo en medio del cáncer. Un bautismo en medio de la separación. Alguien puede llegar, creer lo suficiente en Dios como para pedir que lo bauticen. Siempre esperamos que el bautismo sea en tremenda piscina con aquel sol y aquella bendición, porque Dios se va a manifestar y una paloma va a venir a este lugar y vamos a ver arcoíris. Ya tú vas a ver que se manifiesta algo poderoso. Tú lo vas a ver el día del bautismo, es increíble. Usted puede bautizar a alguien a la medianoche. Si Dios dice, podemos bautizar a alguien a la medianoche. Y la medianoche es en medio de su dolor. Ahí en la cama del hospital, a punto de morir, lo bautizamos en el nombre de Jesús y son salvos. ¿Qué le parece? Dice: y llevándolos a su casa, los puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Qué extraordinario. De aquel cepo, aquellos azotes. Mire cómo cambió la historia en cuestión de minutos. De aquel cepo, aquellos azotes, de aquella tortura china, de estar metidos en la última cárcel, la última de las últimas. Ahora están sentados a la mesa del carcelero, comiendo, con las heridas lavadas por el mismo carcelero, siendo autoridad sobre el carcelero y su familia. Los acaban de bautizar en el nombre de Jesucristo, el Cristo que los sacó de la cárcel. Miren el cambio drástico. Bautizaron a sus familiares, bautizaron al carcelero. Toda su casa se convirtió al Señor y estaban regocijados. Ya el carcelero y su familia empezaron a sentir lo que sentía Pablo y Silas. ¿Qué les parece? ¿Cuántos quieren vivir esta experiencia con sus familiares? Diga conmigo: ¿puedo vivir estas experiencias? ¿Puedo vivir estas experiencias en Dios si entiendo y comprendo que Satanás tiene fallas en todo lo que quiere hacer con mi vida?
Diga conmigo, yo puedo romper los patrones del diablo. Si conozco la palabra, declaro la palabra y canto en medio de la prueba. Diga, no hay cárcel, por más profunda que sea, que el Señor no pueda abrir. Póngase en pie, iglesia. Yo quiero por favor que la alabanza se suba a este lugar. Les pido por favor.